Saludos y bienvenidos a este capítulo especial de conclusiones y sobre todo muchas gracias por vuestra fidelidad a este canal cuyo propósito es la búsqueda desde un punto de partida totalmente agnóstico de la existencia de un ser creador, llamémosle como le querramos llamar. La decisión de comenzar por los antiguos textos relacionados con el culto de Yahvé fue evidentemente por la proximidad cultural de esta religión. Leímos y tratamos de interpretar literalmente lo que nos podía decir cada uno de los versículos que conformaban los 5 libros más sagrados de esta religión, lo que nos llevó inequívocamente a concluir que estos textos no tenían absolutamente nada de origen divino. Es más, sino todo lo contrario de lo que los seguidores de esta religión pretenden que creamos sobre ella. No existe la bondad en el Pentateuco, no existe la misericordia, no existe el amor entre los hombres. Para que no se pudieran tachar estas lecturas de superficiales, nos acercamos al resto, a la totalidad del Antiguo Testamento, a todos y cada uno de sus libros. ¿Qué podíamos descubrir ahí? Siempre, atención, en relación a la existencia de un Dios. Y este interés, cómo no, al final de la lectura se vio totalmente frustrado. No existe ningún Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ninguna prueba verídica e irrefutable de su existencia. Al contrario, únicamente incoherencia, subterfugio y sobre todo la utilización de la ignorancia para el beneficio de las élites privilegiadas. ¿Qué nos quedaba después de eso? Evidentemente, el Nuevo Testamento, un volumen de distintos textos utilizado aún a día de hoy para convencer inequívocamente a toda la humanidad de la existencia de un Dios que durante un tiempo caminó entre los hombres. Este texto ha sido tan fervorosamente defendido que incluso en múltiples ocasiones se ha llegado a renunciar a los mandamientos y a las palabras del Dios original, el del Antiguo Testamento, hasta suplantar a ese único Dios por esta figura presentada a nosotros como una parte de él, su Hijo, Cristo, Jesús. Todo lo que se puede saber sobre su existencia es lo que está aquí escrito. Todo lo que podemos saber sobre él lo tenemos al alcance de nuestra interpretación literal de sus versículos, de sus palabras. Unas palabras que él jamás escribió, sino aquellos que se presentan como sus discípulos, aquellos que decidieron recopilar sus vivencias, anécdotas, milagros, mucho tiempo después de su presunta muerte. Por lo tanto, este punto de partida ya implica la necesidad de confiar en este testimonio de terceros. Una confianza que, en mi caso, ha sido continuamente escarmentada en la lectura del volumen anterior. Una predisposición que, aunque parta de una convicción totalmente agnóstica, gracias a la experiencia acumulada en la lectura del Antiguo Testamento, cada vez resulta más atea en cuanto a lo que a la existencia de Yahvé se pueda referir. Aún así, seguí el firme propósito de armarme de paciencia y no renunciar a la posibilidad de encontrar en cualquier momento ese premio de fe al cual se refieren los seguidores de estos evangelios. Era un libro nuevo, otra etapa. Esto merecía el mismo trato y atención que los primeros libros del Antiguo Testamento, una lectura escrupulosa y una interpretación lo más literal posible, dar la confianza a ese presunto Dios que se merece, tratarle como evidentemente alguien superior, alguien capaz de hacerse entender por sí mismo. ¿Cuál ha sido la realidad al finalizar este primer evangelio? Pues exactamente la misma que en todas las lecturas anteriores, la decepción. La confirmación de la utilización de la ignorancia del pueblo para las pretensiones y privilegios de gente de pocos escrúpulos. En este caso, a diferencia de los textos del Antiguo Testamento, podemos señalar al causante, el autor, Mateo, quien pretende convencernos de la divinidad de un personaje ya desaparecido cuando él escribe este texto, cuyas obras y milagros no cumplen con las más mínimas reglas de coherencia. Reconozco que no logro entrever cuál puede ser el objetivo final de Mateo.
Pero si su plan se fomenta en la convicción de lo que aquí cuenta que sucedió, esto solo puede funcionar a partir del mismo elemento con el que podía funcionar el Antiguo Testamento. Repito, la ignorancia. Mateo prácticamente copia, aunque moderniza, la fórmula de Moisés, una ingeniería social creada a partir de la herramienta de la religión. Adopta la misma directriz, divinizar a los líderes, a los protagonistas. Para ello utiliza el mismo método original, el génesis, la estirpe. ¿De quién proviene Jesús? Aunque Mateo añade aquí un nuevo elemento, algo que Moisés no podía utilizar al ser el originario, las profecías. Textos antiguos o presuntamente antiguos, ya que pudieron ser introducidos desde un momento posterior, utilizados como una trampa intencionada, según mi opinión, para que estas profecías acabaran cumpliéndose. Las similitudes con Moisés son constantes desde el principio, las matanzas de niños y huidas. Jesús también sufre de persecución como fugitivo, aunque como al otro se nos presente con una cierta aura de invulnerabilidad, la cual le permite presentarse en público, incluso en templos, para predicar y divulgar la palabra de Dios sin sufrir ninguna consecuencia. Jesús, a diferencia de Moisés, no habla por boca de Dios, sino que utiliza su propio razonamiento, sus palabras, identificadas como parábolas, enseñanzas y mandatos tan rigurosas como cualquier artículo de la ley de Moisés. Igual que en cierto punto, concretamente en el capítulo 8, parece reclutar una milicia romana. Aunque Mateo no nos describirá ningún tipo de lucha ni enfrentamiento armado, sí que leeremos las indicaciones de Jesús a los apóstoles sobre la estrategia a seguir para su revolución, cómo deberán actuar en caso de detenciones y represalias. Y según sus propias palabras, para quien dude de esta intención, podemos leer el versículo 34 del capítulo 10, literalmente nos dice que Él no ha venido a traer paz, sino espada. Resulta curioso el hermanamiento con el Bautista, Juan, y los seguidores de uno y otro, una situación que nos abre las puertas a la especulación sobre cómo podían nutrirse estos dos grupos o fundirse entre ellos, si es que en realidad fueron dos, o si es que en realidad existieron. En definitiva, lo único que encontramos en este primer evangelio es confusión. Ni tan solo podemos llegar a asegurar que Jesús se presente en algún momento firmemente como un Dios. Lo más repetido a lo largo de este evangelio es su pretensión al trono de Israel, un cargo humano, sí, efectivamente, respaldado por la divinidad. Los milagros, dirán algunos, pues estos milagros son tan convincentes como cualquiera de los que leímos en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí. Unas acciones divinas que requieren obligatoriamente de la absoluta credulidad de quien los oye. ¿Podemos asegurar con la lectura de este Evangelio que Dios existe? En absoluto, no. ¿Podemos asegurar con la lectura de todos los textos anteriores y ahora añadiendo este primer Evangelio de Mateo que Dios sí existe? En absoluto, no. Lo único que podemos asegurar tras la lectura de este Evangelio, y sin ningún miedo a equivocarnos, es que la inminente venida de Jesús, convertido en Dios, que él señalaba que sería antes de que acabara esa generación que convivía con él, todavía no ha sucedido cerca de 2000 años después. ¿Será este Evangelio de Mateo el más incoherente de los cuatro y resulta que la autenticidad de este Dios lo encontraremos en los siguientes? Lo dudo mucho. Aún así, lo comprobaremos por nosotros mismos. Mientras tanto, a la espera de la próxima temporada, os dejo con una pregunta para vuestra propia reflexión. ¿Dónde están los levitas? Gracias, un saludo.